Ahora doy la presentación del arquitecto Jorge Hernán Salazar Trujillo. El arquitecto Jorge Hernán es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, máster en energías renovables con aplicaciones en la edificación por la Universidad Internacional de Andalucía y máster en tecnologías avanzadas en construcción arquitectónica por la Universidad Politécnica de Madrid. Se desempeña en el área de investigación, docencia y extensión en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, donde participa del grupo de investigación Energía, Medio Ambiente y Tecnología. Ha dictado conferencias y presentado trabajos de investigación en Brasil, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú y España. Ha sido colaborador en importantes proyectos de arquitectura y autor y coautor de varias publicaciones en temáticas asociadas con el viento, el sol, la luz, la energía y sus implicaciones en la arquitectura y el urbanismo. Para la arquitectura en Colombia, el arquitecto Jorge Hernán es considerado el padre de la bioclimática. Arquitecto Jorge Hernán, muchísimas gracias por su participación y bienvenido. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Quiero verificar que me estén escuchando bien. Cuéntame, Jessy, ¿está todo en orden? Sí, señor. Muy bien. Perfecto, maravilloso. Bien, realmente, pues muchas gracias, Jessy. Decir que soy el padre de la bioclimática es un error. Hay otras personas que me antecedieron. Sin duda sí, me monté al bus un poco pronto, como en el año 91. Pero ya en ese entonces había otros colegas que ya habían comenzado y que les otorgaría yo ese nombramiento. Después de esos espacios interiores tan contemporáneos, ahora tengo yo de fondo aquí el mueble de mi madre donde están los recuerdos de la abuela, para hacer un poco de contraste será. Y les quiero compartir el enfoque, a ver qué hay que poner a compartir pantalla. Les quiero compartir el enfoque que de alguna manera intenta resumir en un tiempo récord, como 20 y pico de años de experiencia y de participación en un montón de proyectos. Yo lo que quisiera es, más allá de hacer una narrativa histórica que ya está publicada o de mencionar proyectos que también están publicados, quiero es presentarles unas ideas que son objeto de un libro que próximamente publicará la Universidad Nacional, en el que intento, en ese capítulo del libro en el que compartimos puntos de vista los diferentes profesores de la universidad acá en Medellín, expresar una transformación de cómo el foco de atención en algún momento lo bioclimático se centraba en los factores energéticos y cómo van pasando los años y definitivamente ahora el énfasis es otro y son los factores humanos, no solo como un elemento a integrar, sino también como un punto de partida del componente proyectual. Esta mirada retrospectiva quiero finalmente llevarla a ser explícitas unas líneas de trabajo que hicieron posible impactar procesos de diseño y que se concluyó con un sumario de aprendizajes que aquí haré de una manera absolutamente veloz. En una primera etapa es de la época en la que les conté que me monté a este bus. Lo bioclimático se entendió como algo novedoso, un poco como un asunto muy académico. El gremio no sabía de qué iba eso. Había que explicar muchas veces qué significaba esa palabra extraña de la bioclimática y casi siempre se intervenían proyectos ya construidos, en construcción, que ya habían sido diseñados y que tenían, digamos, problemas o patologías ambientales. En ese entonces era prohibido hacer una modificación, proponer un cambio extremo, no solo porque muchas veces eran proyectos ya vendidos, sino en ocasiones incluso ya ocupados. Yo lo llamo la época del plugin bioclimático. Eso no se ha acabado, lastimosamente siguen habiendo plugin bioclimático y hay gente que cree que a punta de estrategia bioclimática va a cuadrar su proyecto. Si eso le dio muy duro a alguno de ustedes, excúsenme, pero en realidad es así. O sea, pensar en que uno hace un plug and play y adapta y pone un edificio cualquiera a que sea bioclimático es una ingenuidad que quiero ahora combatir.
De todas maneras, en aquel entonces había una, digamos, situación muy especial. Fue la época de Laura Gaviria. Para quienes tengan unos cuantos años saben de qué les hablo, ese racionamiento extremo. Y este es un ejemplo que quiero traer de los primeritos proyectos en los que yo tuve la oportunidad de participar, ni me había graduado siquiera. Y este edificio, la clínica de Condiseño, resultó con que de repente no había energía con que climatizarla y fue diseñada con climatización artificial. Entonces había una preocupación de cuál era la carga solar y si había alguna modificación en fachada que hiciera posible reducirla. Observen, la pongo como ejemplo, es porque la preocupación era energética. La preocupación es cuánta energía entra por esas ventanas, cuánta podemos evitar que entre, qué posibilidades hay de hacer algún tipo de aminoramiento de las cargas solares. Y eso, pues básicamente en aquella época en la que montones de herramientas informáticas no existían, construí un software que dio pie para montones de análisis de este y muchos otros edificios. Eso que están viendo no es más que un mapa de energía. Todas las épocas del año, todas las horas del día, y lo que se mapea es la, digamos, incursión solar y la cantidad de energía que aportaría por la de arriba a la izquierda, por ese tipo de ventana, permitía identificar totales de energía al final del año, fechas y horas críticas. Los ingenieros de aire acondicionado ya hacían cosas parecidas, pero estaban orientados al dimensionamiento de la máquina, es decir, a buscar la fecha de hora crítica, y todo el sistema de análisis de los aires acondicionados mostraba el tamaño de la máquina requerida, nunca el desempeño de una fachada para reducir las cargas solares. Aquí hay un antes y un después, y uno puede, con estas cosas, lo que hacíamos era mirar los balances térmicos, las cargas térmicas y el impacto que tenían sobre ello los diseños de fachada. De ese entonces, por supuesto, hubo muchos más proyectos, pero resumamos diciendo que en ese momento la eficiencia energética significaban sobrecostos. Si la modificación de fachada no lograba hacer un equilibrio y que el ahorro energético compensara la inversión en fachada, simplemente eso no se hacía. No interesaba promover bienestar o salud. Las patologías ambientales en ese momento me condujeron a convertirme en un profesional de las reparaciones bioclimáticas. O sea, la bioclimática era un maquillaje con el que se reparaban edificios que no funcionaban bien. Eso evidentemente, estamos hablando de una persona de 21 años. En ese entonces, pues lo que me quedó claro era que había que abandonar ese camino porque me iba a dejar en una región donde no me interesaba, y que lo que había que hacer era comenzar las asesorías más temprano. Esa no fue el único aprendizaje, por cierto, pero bueno, sigue adelante la etapa. Y entonces el esfuerzo de trabajar sobre un buen sentido bioclimático en el que intentamos modelar patologías, buscar alternativas, informar acerca de los potenciales beneficios de esas alternativas. Y siempre había un esfuerzo muy grande de que esto no condujera a una inversión adicional. Parece que los sobrecostos bioclimáticos no eran permitidos. En ese entonces, la única opción era lograr hacer una modificación en la fachada que diera como resultado un equipo de aire acondicionado más pequeño para una inversión inicial más breve, o para un consumo energético estimado en un X tiempo como suficiente para que compensara la inversión extra. Seleccioné este edificio de ese entonces porque aquí empieza a aparecer una cosa muy bonita, no con este edificio, sino como para ejemplizar este otro momento, y es que el ahorro energético se puede convertir en kilovatios y finalmente en millones de pesos, pero el bienestar humano no es tan sencillo traducirlo a millones de pesos o a beneficios que se puedan integrar dentro del sistema de definiciones. Aquí, por ejemplo, observen confort visual y ventilación natural. Eran temas con los que queríamos enriquecer este proyecto. Es un edificio de aulas, es un edificio educativo con el clásico del terror. Es un edificio muy largo, con las fachadas más largas hacia oriente de occidente, pero no podía haber aire acondicionado. El proyecto, desarrollado por Alejandro y Carlos David, planteó 4 fachadas. Es un edificio de doble piel y en alguno de los sectores, este en concreto, alberga el pasillo de acceso. Y el truco pues no era más que simplemente procurar que unas rendijas aparentemente aleatorias en fachada generaran una sombra suficiente para que luego se pudieran hacer vanos que no tuvieran incursión solar alguna. Ese juego de desalinear ranuras verticales
y luego lograr que las manchas de sol dieran sobre las paredes y casi nunca sobre los muros, parece ser un juego geométricamente muy simple. Pero si uno lo mira desde el punto de vista energético, pues eso no tiene misterio. Pero si uno lo mira desde otras ópticas, se puede enriquecer un montón. Justamente lo que quiero mostrarles en este momento. Lo primero es que una fachada como esas, si queremos superar el plano estrictamente geométrico de cuál es el ángulo con el que da el sol a una fachada en una época del año, sino cuál es el lugar donde está, a la izquierda tenemos datos de medición de la luz de Medellín. Es decir, durante un tiempo medimos las condiciones lumínicas a las que iba a estar expuesto este edificio. A la derecha, el modelo con el que medimos las condiciones de iluminación dentro del espacio. Quiero resaltar que ambas son situaciones de medición. A la izquierda lo atmosférico, a la derecha lo arquitectónico, y que su cruce es lo que permite estimar cuál podría ser el desempeño esperado del espacio. Aclaremos que esto es mucho antes de Grasshopper, Ladybug, Daylight Simulation de cualquier tipo. Es decir, en ese entonces hacer simulaciones de este tipo era totalmente inviable. Los computadores todavía no eran capaces con semejante exigencia. Y entonces lo que estábamos haciendo era estimando cómo se comportaría el edificio desde el punto de vista lumínico para poder saber algo muy simple. Es qué tan estrechas pueden ser las rendijas antes de que las personas empiecen a quejar de que el espacio está muy oscuro y que hay que prender luz. Este es el componente siguiente y es el asunto de los mapas de energía que les estaba diciendo, solo que estos son de una versión un poco más evolucionada, pero es la misma historia, todas las fechas, todas las horas. Rojo es mucho calor, en realidad mucha energía, y blanco es absolutamente ninguna energía ingresando al espacio por cuenta de la radiación solar directa. Quiero notar que a la izquierda es el estado original del proyecto. Esa es la cantidad de energía que entraría en el intervalo de las tardes en su estado, digamos, original. Y solo con una reubicación de las ranuras, una redistribución de las ranuras, una ajuste en el ancho, logramos convertir eso de la izquierda con algo que se comporta distinto, que es lo de la derecha. Básicamente lo que queríamos era jugar con las desalineaciones. Arriba van a ver un asunto muy convencional, son simplemente manchas de sol. Estas son las que se logran cruzar por entre las dos ranuras. Esto sucede predominantemente en vacaciones. La ventaja de un edificio educativo es que tiene unos periodos muy claros de utilización. Entonces lo que hicimos fue intencionalmente hacer el edificio bastante mal protegido del sol durante los periodos en que iba a estar vacío, para poder tener unas ranuras mucho más amplias, y cuando empezaba el semestre el edificio entraba en un excelente funcionamiento. Y lo que están viendo abajo es el acumulado de todas las incursiones solares. Y ahí lo que tenemos es una situación donde claramente el corredor y los baños tienen una insolación mayor y los aulas tienen unas condiciones de insolación mucho más controladas. Por cierto, hay un montón de reflexiones acerca de los factores humanos relacionadas con este tipo de decisiones de distribuir esas ranuras y diseñar esas fachadas, pero voy a contarles solamente dos. El ancho de esas franjas, supongo que ustedes pueden ver mi mouse, ¿cierto, Yesid? Sí, señor, sí se ve. Perfecto. Entonces, el ancho de estas ranuras de sol, de estas manchas, que aquí las vemos para 3 momentos, pero que aquí vemos todo el año, en todo el año las ranuras entran, con excepción de esta. Todas las demás son ranuras que procuramos que jamás tengan un ancho mayor al ancho que tiene el cuerpo cuando sentado en una silla se echa para adelante o se echa para atrás. Digamos, es mi capacidad de maniobra para sacarle el cuerpo a una mancha de sol que está ingresando por una ventana, con la idea de que si yo le puedo sacar el cuerpo a ese rayito de sol mientras el rayito de sol transita por el espacio, pues maravilloso. Pero si el ancho de la mancha es muy grande, pues definitivamente me toca cambiar de puesto. Y si el aula está llena, pues sencillamente ese puesto ha quedado inhabilitado. Procuramos también que hubiera el mejor lugar de los espacios, quedara sin sol y que por ningún motivo diera insolación sobre el tablero. Y miren que son factores que tienen que ver con la comodidad visual de tener un tablero a la sombra, la comodidad térmica de tener unas condiciones de sombra permanente sobre el espacio. Inclusive yo tenía la hipótesis de que en algunos de estos lugares alguien particularmente friolento podría terminar deseando sentarse allí,
Yo en ese entonces era profesor en la Bolivariana y pedí que me programaran mi clase de bioclimática justo en de esos salones, el que yo sabía que era el menos bueno y a la hora en la que yo sabía que era lo más malo. Durante 4 o 6 semestres di clase en el salón y siempre les preguntaba a los muchachos si querían que pidiéramos que cambiáramos de curso. Siempre decían que no, que ese salón estaba bueno. Pero además observaba quién ocupaba las sillas que yo había decidido que iban a quedar más asoleadas. Y era muy curioso porque las mujeres, predominantemente las flaquitas, buscaban esos sitios y los usaban pues no para broncearse, sino porque las condiciones que para ellas eran convenientes eran diferentes a las del gordito, barbado, enchaquetado, que posiblemente llegaba y se sentaba en el centro. Ese tema de los factores humanos eh, empezó a enriquecer mucho los procesos de diseño. Pasaban cosas como, por ejemplo, que el promotor preguntara por qué mi arquitecto, el diseñador, necesita un segundo arquitecto, yo que lo asesore. Esa es una situación interesante que ha ido evolucionando. Ya creo que es más normal, ya esa pregunta se va volviendo escasa. Nadie se pregunta por qué cuando van de un médico general, luego lo mandan donde un ortopedista. Es decir, parece que en el mundo de las ingenierías es normal que hayan ingenieros para muchas áreas, pero en el mundo de la arquitectura todavía en ese entonces no. Entonces esa pregunta había que responderla con alguna frecuencia. Pero se fue migrando del taller de arquitectura clásico a un proyecto de arquitectura que era capaz de integrar otras variables. Y lo que exploramos nosotros como empresa ya en ese entonces era procurar que los clientes nuestros, en vez de ser competidores, fueran nuestros, digamos, clientes y que los colegas arquitectos entendieran que podíamos explorar estéticas y métodos de diseño muy diversos. Y eso fue una cosa que logramos durante la etapa de consolidación, en la que pasaron tres cosas muy interesantes. La primera es que los promotores empezaron a encontrar en las certificaciones un motor de ventas. La gente ya empezó a preguntar acerca de que era un edificio con un sello ambiental. Dijeron, ven, en otros lugares del mundo existen unas exigencias y unas normativas. Y entonces aquellos que estaban muy informados, clientes muy informados, pues no querían edificaciones malas, no querían edificaciones incertificables, o por lo menos que se volvieran pues protagonistas de que ese es el edificio más cálido de esta ciudad o que este es el hotel más incómodo de la ciudad. Esa fue una época interesante. Luego pasó que los promotores pues finalmente invierten un dinero para rentabilizarlo, era el mercado digamos más aburrido. El muy hermoso fue el de los operadores, de los cuales les voy a mostrar varios proyectos. Estos operadores públicos no se pueden certificar, pero sí van a ser los que tengan que lidiar, mantener y eventualmente reparar un edificio mal diseñado. Entonces, el principal motor de búsqueda, de desarrollo e innovación fueron los proyectos públicos o proyectos corporativos que eran construidos por el que los iba luego a tener que explotar. No sé, la sede de Confama. Entonces, Confama, pues cuando construya el edificio, pues va a tener que hacerse cargo de su mantenimiento. Entonces, Confama va a estar muchísimo más interesado en que el edificio le quede muy bueno, le va a preocupar mucho cuánta energía va a ocupar en los próximos 20 años y le empezaba a preocupar el bienestar de sus ocupantes porque eran sus propios empleados. Entonces, el tema de los factores humanos era más fácil involucrarlo en los operadores que en los promotores. En la vivienda era más difícil que eso pasara. De hecho, la vivienda masiva creo yo que será el último de los elementos donde la bioclimática entre a jugar con mucha fuerza. Recuerden que hace un ratico les estaba planteando la importancia de las herramientas de diseño temprano y con la revitalización del centro histórico de Mompox fue una muy bonita, digamos, cierre de ese proceso, porque desde el día 1, cuando la hoja estaba en blanco, antes del concurso empezar siquiera, nos sentamos con Opus a conceptualizar cómo podía tematizarse los espacios públicos de Mompox a partir de las narrativas del viento, la luz, la sombra, finalmente el bienestar. El proyecto, estas son fotos muy viejas ya, que los árboles seguros ya están gigantes y esa sombra ya no solamente está en los diagramas, sino también en la realidad. ¿Dónde ubicar un árbol? ¿Qué material de piso seleccionar? Si hacer la trama de un adoquín oriente izquierda-derecha o norte-sur. El tema de los colores.
hizo parte de las discusiones tempranas de diseño. Les quiero mostrar este que creo que es un punto interesante de ese proceso de evolución de las ideas. Es que lo de la izquierda, esto es de un artículo que está por allá está publicable, fácil de encontrar. Lo de la izquierda son los parámetros ambientales objetivos, son horas de exposición solar. Es decir, es una cosa que te da un software y que te dice cuánta frecuencia va a tener un punto en el espacio, insolación. Ya hay herramientas directamente orientadas a ello en Design Builder y hay botones específicamente para ello en Grasshopper. En este momento, pues eso no, todo eso que están viendo ahí son hojitas de Excel que grafican números obtenidos con un software que tardaba como 48 horas en hacer esos cálculos, pero que nos permitieron meter modelos de árboles, meter modelos del contexto urbano y empezar a explorar a dónde va a parar la sombra. Y ese que es el parámetro energético, que no es el parámetro del factor humano, logramos discutir bastante con Opus acerca de cuáles son las dosis de sol y de sombra que hacen interesante para el clima de Mompox que un lugar sea útil para tomarse un café, para tomarse una cerveza, para tomar una foto, para reposar. Y miren que a la derecha ya lo que tenemos no son factores ambientales, sino factores humanos. Son unos rangos a partir de los cuales consideramos que ciertas actividades urbanas pueden suceder. Y esa, digamos, clasificación de un parámetro ambiental objetivo con unidades en kilovatios o en horas de sol anual o lo que sea, se podían convertir en una unidad mucho más blanda, eso entre comillas lo de blando, y que permitiera clasificar los espacios según los requerimientos o la deseabilidad de sombra. Eso permitió pasar de estos diagramas, insolación en la mañana y en la tarde para una plaza, a algo que en ese entonces llamamos vocaciones de uso, es decir, ¿para qué está bueno este espacio? Y si quisiéramos que el espacio fuera para otras cosas, diríamos que hay que hacerle al espacio para ponerlo bueno en aquello que hace falta. Es como probar la sal de la sopa. De alguna manera, si yo estoy haciendo una salsa, tiene una dosis de sal muy distinta, así en vez de una salsa es una sopa, aunque las dos tengan más o menos los mismos ingredientes. Y entonces empezábamos a discutir dónde podíamos expandir una condición de sombra particular, mitigar otra, y observen abajo a la derecha esos perfiles de sombra, como cuánto de esa vaca es solomito, cuánto es costilla, cuánto es hueso, procurando que todo estuviera suficientemente soleado para que se lograra secar y no se pusiera mohoso y resbaloso, pero suficientemente sombreado para que fuera cómodo usarlo y ejercerse en él. El tema y de la experiencia de Mompox fue maravilloso y luego nos cogimos confianza y le metimos el tema de los factores humanos a todo lo que pudimos. Jardines Buen Comienzo, que es el último proyecto que les voy a mostrar, es un proyecto muy hermoso de un montón de equipamientos en todo el Valle de Aburrá, en diferentes condiciones climáticas porque están a diferentes altitudes, con programas arquitectónicos muy semejantes, pero con lotes totalmente distintos. Pero todos ellos parten de un modulito trapezoidal que se juega con ellos para poder adaptar el programa a una condición de un barrio. Regularmente esos equipamientos quedaron en las condiciones más difíciles, en los lotes más complicados, pero lo que me interesa aquí más que el potencial de renovación urbana, que es fascinante, y de esto hay montones de lecciones que aprender, me voy a concentrar exclusivamente en el factor humano. Esas personitas que van a ocupar esos espacios, que ya los están ocupando, tienen un cuerpo distinto al nuestro. Y la normativa para espacios escolares es para, curiosamente, gente adulta. Las ventanas, por ejemplo, son ventanas para gente que ya creció, cuando finalmente estos edificios, su programa arquitectónico contempla que cada aula, las personitas tienen diferente estatura. Nos permitimos cambiar, proponer variaciones en el tamaño, proporción de las ventanas, el uso de los espacios. Este es en otro barrio, observen que este es rojo, es morado, son naranjas, son una belleza. Ese diseño, esa ventonería juguetona, obedece a una situación que tiene que ver con cuánta luz es conveniente para una persona de 7 años, de 5 años, de 4 años. Y es muy tremendamente complejo porque no hay muchas estadísticas acerca de cuál es la condición lumínicamente deseable. Cosas que aprendimos del proceso, montones, pero quiero resumirles un par de ellas. La primera, la normativa para iluminar espacios escolares
apuesta a la homogeneidad lumínica. Es decir, las zonas con sombra son preocupantes y las zonas diferenciales entre lo muy oscuro y lo muy luminoso es indeseable. Pero aquí, por el contrario, la diversidad ambiental es lo que le permite a la profe tener unos niños haciendo siesta, otros tomándose el tetero, otros activos jugando al mismo tiempo en un único espacio. Y descubrimos entonces que de verdad esa diversidad ambiental, esa diversidad en la oferta ambiental del espacio, había que enriquecerla, había que potenciarla. Y entonces el diseño de los vanos, la distribución de los vanos, pero también los acabados y las distribuciones, consultaron cómo con esos muros calados y con esas distribuciones de esas ventanas podíamos tener una respuesta diferencial cuando cada módulo tuviera la fachada predominantemente hacia el occidente, hacia el norte, hacia el este. Recuerden que son como 16 equipamientos de estos. Y esto lo que era una estrategia de implantación, no era el diseño de ningún edificio en particular. Y entonces, miren, aquí pueden ver cómo había fachadas tipo 1, tipo 2, tipo 3, es cuando el módulo está entre dos aulas vecinas o cuando el aula le corresponde ser el aula de esquina y tiene una ventana adicional. Por aquí están las condiciones de utilización, cuando tenemos que predominantemente se usa a mediodía, en la mañana, por la tarde. Y aquí están las condiciones de insolación y esas condiciones de insolación luego las tradujimos a vocaciones de uso. Miramos el tema de la ergonomía, el tema de que una personita que está creciendo debería poder abrir y cerrar las ventanas. Es un acto de inclusión. Los switches y los interruptores también deben estar a la altura de las personitas. Eso, por supuesto, cruzado con RETI, daba como resultado que había un montón de situaciones muy complejas que la norma siempre asume que son adultos. El tema del asunto pedagógico, ¿cómo se agrupan los niños? Preguntándonos cuántos niños caben. Si uno está en esa línea de que los niños solo tienen que caber, pues multiplica por un determinado número de metros cuadrados por niño. Pero resulta que el modelo pedagógico plantea agrupaciones y esas agrupaciones cada una tiene cierto tipo de posibilidades, pero también cierto tipo de experiencias y cierto tipo de limitaciones. ¿Cuánto mide un niño en Colombia? Las tablas de antropometría, recuerden, estamos hablando de factores humanos. Las tablas de antropometría son regularmente gringas, entonces los niños allá pues tienen otros genes y además comen cornflakes desde chiquiticos. Entonces un niño colombiano es raquítico si uno lo mira a la luz de los muebles. Si alguno se ha antojado de un mueble de Bow Concept, va y se sienta en él y ni cabe, queda enorme. Ese mueble es inmenso porque es un mueble noruego para gente que mide otras cosas distinto a lo que mide la población colombiana. La población infantil colombiana no había bases de datos y entonces tuvimos que hacer con consentimiento informado y pedirle a los niños que hicieran lo que están viendo y tomamos fotos de montones de niños para poder saber cuáles son las dimensiones para que puedan usar los espacios, cuáles son las alturas, las distribuciones adecuadas para sus cuerpos, cuáles son los patrones de ventilación, la conveniencia o no a que haya cierto tipo de ventilación. Hacer estos mapas complejísimos que, digo complejísimos, eso no se ve tan raro, pero ahí usted al mismo tiempo va a estar viendo la oferta de sol, la oferta de luz, la agrupación y la acústica. Intentar ver tantas cosas para estimar cómo podía ser conveniente mejorar eso y hacer el diseño de las envolventes arquitectónicas pensando en la comodidad visual y no en simplemente horas de lámpara que se pueden apagar, en la comodidad térmica y no en cuánto ahorro energético por aire acondicionado estoy generando. Es decir, poner como primer plano la comodidad de la profesora y sus estudiantes. Aprendimos que la más importante estrategia bioclimática no tiene nada que ver con materiales, ni con dispositivos, ni con herramientas, ni con software. En realidad es un problema estrictamente metodológico. Aprendimos también que sumarse al equipo de diseño en etapas tempranas es delicioso. Enriquece enormemente porque puede tematizar los proyectos, pero inutiliza muchas herramientas de simulación y representación. Advertencia que les hago, aprendizaje que obtuvimos. Cuando por fin tienes un modelo para poder correr una simulación, ya es tarde, porque si hay modelos es porque ya hay muchas decisiones, ya hay forma. Lograr tener análisis ambientales protoformales es un desafío para las herramientas informáticas. Y eso no es una limitación instrumental, es una limitación metodológica.
La formalización no debería ser el inicio del proceso de diseño. La conceptualización sí debería serlo. La forma es aquello que hace falta para poder materializar una red de estímulos ambientales. Y eso fue lo que exploramos y aprendimos. Por supuesto que desde el punto de vista comercial, en una lógica de un checklist de una certificación, los factores humanos casi ni aparecen. En realidad eso todavía falta rato. Temas tan hermosos como accesibilidad, usabilidad, permanencia, inclusión, son factores diferenciadores. Todavía no tienen marco teórico, a veces no tienen marco normativo. Es más, todos consideramos que los proyectos deberían ser ante todo cómodos, sanos. Ahora que estamos tan encerrados, sí que es importante eso, pero nos encontramos con que la escenografía donde tenemos que tomar esas decisiones está un poquito inmadura. Creo que es algo que va cambiando, creo que es un futuro muy hermoso y creo que es un momento muy interesante de la arquitectura, el hecho de que estemos poniendo en primer plano los factores humanos y que estemos superando esa discusión estrictamente energética, que eso por supuesto hay que hacerlo, pero que somos capaces de llegar mucho más lejos. Eso es todo, muchas gracias. Arquitecto Jorge Hernán, muchísimas gracias por su participación, muy interesante los planteamientos que hace desde el factor humano dentro de estos espacios abiertos y cerrados. Muchísimas gracias. Es con el mayor gusto. Gracias. Hasta luego. Chao.